porque el modelamiento de amenazas no solamente lo ve el equipo de desarrollo, sino también el equipo de arquitectura que ve a nivel de componentes de infraestructura, de comunicación, hacen el modelamiento de amenazas. Con pasta no vamos a decir que un ataque nos ha costado tantos millones, no entramos en término monetario, pero sí entramos ya a temas de qué efecto va a tener, a cuántos usuarios puede afectar. Para hacer un buen modelado de amenazas hay que saber cómo se ataca, ¿no? Hay que poder generar un escenario de ataque. Y el escenario de ataque puede entrar por la parte de aplicación, evade o hace un bypass de componentes de infraestructura. Seguridad 360 llega gracias a Entelgy, Human Driven Technology. Hola a todos, bienvenidos a Seguridad 360, tu podcast de ciberseguridad. Mi nombre es Roger Menéndez y me acompaña como siempre en la conducción Ricardo Berrospi. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches, Roger. Bienvenidos a todos nuevamente a un episodio más de Seguridad 360. Hoy día tenemos un temita que es súper actual. Sí, un tema súper actual. Es uno de los temas en tendencia. Es un tema bastante interesante. Uno de mis favoritos también, tengo que decir. Y es el tema del modelado de amenazas. Genial. Hemos visto que ya es una tendencia de las entidades implantar o comenzar a tener el intento de implantar el modelado de amenazas dentro de sus ciclos de desarrollo seguro. Y para poder hablar del tema y poder tocar diversos puntos, explorar diferentes matices, tenemos un invitado internacional que nos está acompañando. Hemos aprovechado el espacio para que él ha podido estar acá en Lima, para invitarlo al estudio. Él es Hugo Rosales. Hugo Rosales nos visita desde Bolivia. Él actualmente es lead técnico en una empresa de ciberseguridad, atendiendo empresas del sector financiero y también de otros sectores críticos. Hugo tiene experiencia laboral comprobada de 20 años en temas de seguridad de la información, ciberseguridad. Ha estado bastante relacionado con servicios, ejercicios de ethical hacking, de pentest, a diferentes sectores críticos. Entendemos que el modelado de amenazas no únicamente aplica a un sector financiero, sino que podría estar también implantado en otros sectores. También ha tenido experiencias evaluando, estando muy de cerca en infraestructuras SCADA, OT, DCS, en petroleras nacionales, internacionales. Ha sido también oficial de seguridad. Tiene varios años de experiencia trabajando en todo esto. Posee múltiples certificaciones, entre las más importantes, la GIAC, GICSP, PCI Professional, CISP, certificaciones Open Security, todas las que certifican el conocimiento dentro de la línea ofensiva. Tiene también certificaciones en riesgos, en la cual justamente comprueba su experiencia bastante variada, ¿no? También ha sido autor de libros dedicados a temas de seguridad, a ethical hacking, gestión del ethical hacking, un proyecto del CISO para el negocio, y ciberseguridad de la información, una guía de entrenamiento para el OSI. Entonces, un gusto tenerte, Hugo, en el podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, el gusto es mío, Roger y Ricardo. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos sus seguidores. Un placer. De acuerdo. Gracias, Hugo, por esta visita a Perú. Perú es un país que te abre los brazos para que puedas, entre otras cosas, acompañarnos y seguramente compartir más allá de lo que podría ser este escenario, pues de podcast o de trabajos, de negocios que puedan haber. Gracias, Entonces, Ricardo. Nosotros hoy día vamos a hablar de un tema tan lindo que es el modelamiento de amenazas. Me hubiera gustado que ese concepto lo pudiera conocer hace bastante tiempo, porque una de las cosas que comentábamos con Roger, que creo ambos hemos hecho, es programar, ¿no? Implementar sistemas, implementar soluciones de negocio que finalmente descansan sobre capas de software, ¿no? Pero hoy en día vemos, como lo dijo Roger, ya pues que este concepto es muy importante en el escenario actual de ciberseguridad. Entonces, me gustaría empezar con esta pregunta. Hugo, ¿qué es el modelado de amenazas y por qué es importante en el contexto actual de ciberseguridad? Bien, el modelado de amenazas es una técnica estructurada que nos permite varias cosas. Entre ellas, primero, identificar
las amenazas, poder analizar esas amenazas, determinar su nivel de severidad y obviamente tener una prioridad para atender con los controles respectivos. Seguramente le sonará esto muy parecido a riesgos, pero me estás hablando de los mismos criterios de riesgos. Y bien es así, el modelamiento de amenazas es una forma de hacer análisis de riesgo, pero más compacta y más específica, más dirigida, como un misil teledirigido para un proyecto. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Por qué es tan importante en este contexto? ¿Por qué es tan importante? Porque justamente ahora estamos con las metodologías ágiles, donde se busca el shift left, jalar todo a la izquierda, que los costos de un desarrollo no se vayan más allá del presupuesto, que poner seguridad cuando acaba el proyecto, todos sabemos que es mucho más caro. Todos escuchamos eso, ¿no? Que poner seguridad, implantar seguridad, cuanto más a la derecha, cuanto más cerca estás a producción o en producción, te va a salir más caro. Hacer una remediación sale mucho más caro, no solamente en temas económicos, sino también en tiempo, en esfuerzo. Entonces la idea es anticiparnos a ello con modelamiento de amenazas para que estas amenazas no se vuelvan vulnerabilidades, porque estamos un poco, creo que todos, ¿no? Un poco mal acostumbrados a que ya vamos a tener un ethical hacking, vamos a tener una auditoría, ¿no? Cuando podemos quizá con un modelado de amenazas ser mucho más preventivos. O sea, evitar un poco el retrabajo, ¿no? Tú hablaste del chief led, tratar de que encontremos cualquier riesgo en etapas tempranas del desarrollo o de la concepción del y lo más temprano posible en este caso, porque a veces decimos ya cuando estemos haciendo el análisis de código con una herramienta SaaS, cuando estemos... No, eso tiene que ser antes de que hagamos la primera línea de código, ya tenemos que estar abordando las amenazas. O sea, digamos, pensando en un ciclo de desarrollo, por ejemplo, ¿podría ser después del diagrama de arquitectura? No, desde el planning en realidad. Desde que estamos haciendo el planning, de hecho las herramientas y el toolchain nos dice que debemos empezar ahí, sin mencionar las herramientas que hay en el mercado, pero la mayoría de ellas se integran a tu pipe y te generan tickets en Jira y para que se pueda trabajar desde el planning. Para que tu mismo equipo de seguridad ya tenga en su backlog tareas sobre amenazas que tiene que abordar cuando le va a tocar recomendar, cuando le va a tocar hacer pruebas y cuando hay que cerrar estas pruebas. Interesante. Y entonces, desde el planning es un buen dato. Sin embargo, me imagino que hay algún dato principal de entrada que va a permitir justamente empezar con ese modelo de amenaza. Sí, sabemos que en las etapas iniciales ni siquiera tenemos historias de usuario, ¿no? Entonces, sin historias de usuario, a lo mucho tenemos una idea que se plasma en un diagrama. Ahí es donde empezamos justamente con modelamiento de amenazas. Puede ser un diagrama precario donde todavía hay flujos de datos, componentes. Estamos hablando de que en la parte ágil esto es iterativo, ¿no? Y no está cerrado, entonces hay un acompañamiento constante. Ahí Hugo, habías hablado mucho del tema de código seguro. ¿El modelamiento de amenazas únicamente vería la parte del código como tal? ¿O también podría haber temas de infraestructura, librerías, terceros? Muy buena pregunta. Sí, de hecho, no solamente ve código, ve todo lo que es la arquitectura, componentes de software, infraestructura, comunicaciones. Y de hecho ya me ha tocado a mí trabajar algún tiempo acá en Perú, acompañando algunas empresas, algunas entidades financieras. Y vi que ya algunos bancos aquí ya están implementando de esa manera, que el modelamiento de amenazas no solamente lo ve el equipo de desarrollo, sino también el equipo de arquitectura que ve a nivel de componentes de infraestructura, de comunicación, hacen el modelamiento de amenazas. Ellos también pulen lo que son las contramedidas antes de que se desplieguen los mismos componentes de seguridad, cuando solamente está en diagrama. Entonces, no es un tema propio de la gente que ve código. Y en Chile me ha tocado también hacer capacitación a otros equipos no solo de desarrollo, sino también equipos de arquitectura, justamente de soluciones, no arquitectura de seguridad, arquitectura de soluciones, arquitectura de ciberseguridad obviamente, y también a los equipos de protección de información, porque tenemos también los temas de privacidad, que están muy de moda, están muy fuertes en Chile con su nuevo GDPR, en Perú ya hace muchos años con la ley de protección de datos personales, también esos criterios entran. Entonces hay un equipo de protección de activos, generalmente los bancos tienen esta área que se dedica a eso, y ellos también ven el flujo de datos y ya empiezan con los temas de modelar amenazas para la privacidad. Y haciendo ya una línea de especialización necesaria, imagino que también ya se usan frameworks, metodologías. Hay un framework Stride
hay Pasta, Así entre es. otras más. Algunas quizás ya desarrolladas por conocidos empresas multinacionales, ¿no? Que ya desarrollan software continuamente. ¿En qué se diferencian estos frameworks y en qué momento decidimos usar uno u otro? Interesante pregunta. Las metodologías tradicionales, si se puede decir, son Stride, Dread, las que hemos escuchado, ¿no? desde que Microsoft vino con los temas del ciclo de vida de desarrollo. Hay que tomar en cuenta que Stride ha nacido hace ya casi 30 años, cuando no había metodologías ágiles o no se las aplicaba metodologías ágiles, ¿no? Cuando era todo tradicional. En cambio, ahora tenemos otras metodologías, como por ejemplo mencionabas Pasta. ¿En qué se diferencia Pasta, por ejemplo, de Stride? En Stride estamos bien enfocados en lo técnico y en amenazas, como pues, si bien abstractas, es decir, SQL Injection, por ejemplo, ¿no? Y vámonos a enfocar en el plano técnico. En cambio, con Pasta ya vemos escenarios de ataques. Está más con un pensamiento de ciberseguridad, porque cuando veían Stride, cuando han creado Stride, no era tanto el tema, no estaba tan profundizado el tema de ciberseguridad, se puede decir. Entonces ahora con Pasta, y ya no solamente vemos componentes, sino vemos escenarios de ataque y algo muy importante, y ya vemos análisis de riesgo, un análisis de riesgo inherente, que para alimentar justamente a FIRE. FIRE es una metodología de análisis de riesgo cuantitativo, que yo sé que aquí en Perú hay un banco que ya lo está utilizando hace por lo menos un par de años, la metodología FIRE, y que hay otro banco igual que estaba en ese camino, en ese proceso. ¿Y por qué? Porque la misma superintendencia de bancos estaba recomendando, no sé si es una normativa, pero sí los auditores estaban recomendando que se haga análisis de riesgo cuantitativo, porque a veces se pensaba que usar CBCS era cuantitativo, sabemos que eso es semi-cuantitativo, ¿no? No hay ahí términos monetarios como lo hace FIRE. FIRE, con su análisis de riesgos, es cuantitativo en términos monetarios, una pérdida, cuánto se va a cuantificar, valga la redundancia, en términos monetarios. Entonces, lo que hacemos con Pasta ya es empezar. Con Pasta no vamos a decir que un ataque nos ha costado tantos millones, no entramos en término monetario, pero sí entramos ya a temas de qué efecto va a tener, a cuántos usuarios puede afectar, ¿va a haber afectación económica? Sí o no. Entonces, ya podemos ver si va a ser económico o reputacional o legal, y ya ese es el input para FIRE. Y ya con los analistas de riesgos agarran ese input para hacer su respectivo análisis de riesgo y ya determinar el quantum. En el modelamiento de amenazas no se hace eso todavía, no se llega a cuánto vamos a perder, porque ahí no hay nada todavía. Pero ya se empieza a modelar el input para el análisis de riesgo. Claro, digamos que con Stride nos concentramos en las amenazas, con Pasta ya vemos las consecuencias que podrían traer, que estas amenazas se puedan... Así es, se puede decir que Pasta es una evolución de Stride, los pasos iniciales son los mismos, ver a nivel de componentes, pero una diferencia principal que Stride no tiene, por ejemplo, es escenarios de ataque. En Stride no hay escenarios de ataque. En Stride hay, como les dije, SQL Injection, pero en Pasta ya vemos ¿no? un atacante interno utilizando técnicas de SQL Injection, al motor de base de datos, etc. Entonces ya se va formando ya uno tiene que pensar en escenarios de riesgo, no en componentes y ataques puntuales o tipos de ataques puntuales. Claro. De hecho, cuando hemos visto, ya un poquito poniéndome el sombrero de auditor, cuando vemos los informes de modelado de amenazas, vemos que hay un volcado de toda la norma, ¿no? Para modelado de amenazas, y está toda la norma, posibles amenazas, ampuloso, y que nadie le interesa, y que nadie le entiende, y que no es provechoso. Y en Stride hace una categorización, ¿no? Por cada una de las palabras tiene una categorización. Exactamente. Sí, con Stride tenemos lo que es spoofing, tampering, information disclosure, denegación de servicio, elevación de privilegios, e incluso ahora le ha aumentado Stride P, ¿no? De privacidad más. Pero está bien acotado lo que son componentes, ¿no? Agarramos componente por componente. Tenemos un diagrama de arquitectura, motor de base de datos. ¿Qué riesgos o qué amenazas, mejor dicho, puede haber para el motor? ¿Qué amenazas hay para un servidor web? ¿No? Y llenar un pequeño cuestionario. En cambio, con Pasta ya vemos ya tenemos que pensar como un árbol de ataque, porque el árbol de ataque es una metodología dentro de lo que es riesgos, ¿no? Es una forma de hacer análisis de riesgos, un árbol de cómo pueden atacarte, cómo pueden entrar. Entonces, con Pasta se hace eso. Y también se analiza riesgos, que con Stride no hay. En Stride no existe riesgos, no existe decir riesgo medio, alto, bajo. Hay herramientas que con Stride sí te dan un nivel de severidad, pero no es propio de la metodología. Es más de la herramienta. Entonces, se me ocurre, a partir de la pregunta que te hizo Roger,
cuál metodología o marco podría calzar mejor va a depender de la expectativa también de la entidad, ¿no? Sí, Si sí, tú, sí. por ejemplo, tienes una entidad que quiere cuantificar sus riesgos, me imagino que ya no, el strike por ahí no te Claro. ayudó mucho, ¿no? Ujú. Y ahora que tocaste el tema de cuantificación de riesgos, se me ocurre que sí podría interesarles en sectores como, por ejemplo, de seguros, ¿no? O también el mismo financiero, que no sé si ese concepto lo conocemos, pero es el riesgo operacional, que finalmente se nutre un poco de lo que son las bases de datos de riesgos, de pérdidas por riesgo operacional, que en realidad tienen historia, ¿no? O sea, ya existe una cuantificación, digamos, y tú no inventas o creas algo en ese análisis de cero, ¿no? Porque puede ser irreal. No sé si tú conoces algo de eso. Sí, es un punto muy importante el que toca, Ricardo, el tener un histórico. Ajá. Porque yo lanzarme a pasta siendo una empresa que nunca he tenido un modelamiento de amenazas o no estoy muy maduro en mi metodología de riesgos, me voy a meter a pasta para calcular cuánto pierdo. Necesitas un histórico para tener que sea tu input para el mismo FIRE, para hacer tu cuantificación. Porque la FIRE, por ejemplo, te va a pedir históricos para probabilidad, histórico de pérdidas. Y si no tienes datos, es muy difícil que llegues a tener algo, por lo menos, algo objetivo. Y esas bases, o sea, ¿y tú sabes dónde se consiguen esas bases de datos por pérdida de riesgo operacional? No, porque no es algo que, o sea, que la entidad va a decir, oye, perdí tanto y lo cuantifiqué, ¿no? O sea, no, Claro. al menos lo que buscamos en algún momento, no hay información pública de eso, ¿verdad? No, pública no. Por eso es algo que tiene que ir madurando y que la entidad tiene que ir registrando. En Bolivia tenemos algo bien interesante, que hace varios años ya la superintendencia exige a las entidades que vayan registrando su base de datos a nivel de riesgo operativo, justamente, ¿no? Para el tema de pérdidas. Entonces, desde su área de la información, cuando entramos ya teníamos algo para alimentarnos, ¿no? ¿Cuánto se perdía? Le llamaban fraude todo, phishing, o sea, fraude con un cheque o físico. Todo entra. Todo entraba. Que no necesariamente tiene que ver con ciberseguridad, ¿no? Claro. Claro. Pero ya nos daba cierto parámetro, cierta idea para tener un input, porque se necesita. Para análisis de riesgo cuantitativo necesitas mucho input. No es diferente hacer cualitativo, semi-cuantitativo, cuando puedes basarte en la industria, pero ya para cuantitativo, términos monetarios. Ahora las tecnologías, las arquitecturas van cambiando, pues, ¿no? Hay muchos negocios ya que funcionan con capas de software que funcionan meramente en la nube, ¿no? Entonces un día escuché que por ejemplo, haces modelamiento de amenazas viendo por dónde fluye tu dato, ¿no? Y en cada componente, en cada parte qué componentes estás utilizando y ver qué amenazas existen en ese componente. Entonces, siempre me he preguntado este escenario, ¿por dónde empiezo? O sea, ¿cómo identifico las amenazas? ¿Cómo las priorizo? ¿Cuáles son esos criterios, digamos, que se tendría que manejar para hacer un buen modelado de amenazas en este escenario actual donde hay unas arquitecturas diversas, ¿no? Para priorizar, sí, justamente en eso nos ayuda Pasta y también las herramientas que trabajan con Strike, que le añaden este valor. Ah, ok. Lo malo de las herramientas es que te dicen riesgo alto o riesgo crítico, pero no sabes de dónde lo has sacado. La mayoría lo tienen endurecido y no tienen ni siquiera la fórmula. En cambio, cuando utilizas Pasta es ya un análisis propio de la entidad, ya son criterios de expertos del mismo equipo para sacar los niveles de criticidad. Y es por eso que es bueno tener escenarios de ataque. Porque cuando tú tienes escenarios de ataque en tu modelado de amenazas, vas a tener 5 o 6. En cambio, cuando tú haces componente por componente y haces strike, por ejemplo, tienes una gran cantidad de posibles amenazas que pueden tener, que pueden ser hasta irrelevantes, que pueden ser hasta de estorbo para el lector, para tu audiencia. Ok, interesante. Entonces es un buen input el que nos das. Ahora, nos comentaste de herramientas, ¿no? Yo de lo que estaba analizando o revisando, he visto que las herramientas, pues, por ahí encontré un par que son open source. Sí. Y la mayoría son comerciales, pero cuando vi cuánto costaban, era un platal. Entonces, valen mucho más o son más costosas que inclusive algunas herramientas de SaaS o DaaS que posiblemente podrían generar cosas más tangibles y no tan
digamos, todavía que se tiene que trabajar o revisar, ¿no? No sé, ¿qué nos cuentas de las herramientas? Sí, es verdad eso, las herramientas open source, son muchas académicas, ¿no? Son de las comunidades y nos pueden ayudar para pymes. Yo creo que son una excelente opción y al menos para empresas que recién están empezando, o para equipos de desarrollo que trabajan para empresas que no tienen sistemas tan sensibles o críticos como por ejemplo lo tiene un banco, ¿no? Entonces yo creo que ahí las herramientas open source que hay están gratuitos, accesibles para todos, que ya hay varias. Calzan muy bien, pero ya si somos un banco, una empresa financiera grande, ya necesitamos además estar actualizados con bases de datos de los mismos estándares y hay que entender también que no solamente vienen amenazas, sino las recomendaciones. Cuando tenemos estas herramientas de pago, que como dice Ricardo son bastante caras, vienen para empezar vienen con las normas actualizadas, ¿no? PCI DSS 4.1 así actualizado, viene con el soporte obviamente y también con las recomendaciones más puntuales. Incluso estas herramientas te dicen agarra Warp Suite, paso 1, abre la pestañita tal, la pestañita 2 y paso 2, clic acá. De esa manera nos ayudan también a poder hacer la prueba de que el control ha sido implementado para esa amenaza. Claro. Hugo, y por ejemplo, digamos, una empresa que decide implementar modelado de amenazas, ¿qué rol juega el contexto del negocio, en principio? Y también, ¿qué áreas o qué inputs crees que son estrictamente necesarios que se puedan dar para poder desplegar el modelado de amenazas? Mucho, mucho. El contexto hace mucho porque, y eso también es lo bueno de utilizar, digamos, en metodologías ya como pasta en vez de Strike. Strike no tengo nada malo en contra de Strike, es muy buena metodología, se utiliza mucho porque a nivel técnico al menos es suficiente y en proyectos cortos una belleza. Pero con pasta podemos llegar mucho más allá. Por ejemplo, en negocios como el sector petrolero, donde me ha tocado trabajar varios años, creo que he estado 6 o 7 años trabajando, sí, 7 años trabajando netamente metido en el sector de petróleo y gas, sobre todo gas, que es allá en Bolivia, la mayor exportación era gas. Los sistemas críticos allá estaban priorizando la disponibilidad. Nosotros tenemos la triada de seguridad, ¿no? Confidencialidad, integridad, disponibilidad, y en la banca generalmente la confidencialidad es crítica. Todos los tres criterios son importantes, pero la confidencialidad te mata definitivamente. Sí, también la disponibilidad es muy importante, pero en el caso de las empresas estas de gas, de petróleo, la disponibilidad es el rey. No hay dónde más. Se puede filtrar incluso cuánto volumen has sacado de petróleo de un pozo, no hay ningún problema. Pero que caiga una planta que está procesando gas, por ejemplo en Bolivia, una planta en la que trabajaba, esa planta no podía caer nunca. Es más, si se iba a hacer, por ejemplo, un parche o se iba a hacer un paro de planta para hacer algún cambio, se tenía que avisar a Argentina y Brasil, porque esa planta procesaba el 30% de gas que se iba que producía toda Bolivia para el mercado interno y para Brasil y Argentina. Entonces era así cuando hablamos de un sistema crítico, no era crítico para el directorio, era crítico para el país. Y en ese escenario, entonces, de lo que comentas, que no sé si en ese entonces has visto también modelamiento de amenazas en ese sector en el que tú mencionas, pero ahora lo vemos en el día a día, en los negocios. Los bancos están requiriendo personal que conozca de modelamiento de amenazas, que conozca de estas herramientas. Pero, por ejemplo, podríamos hacer modelamiento de amenazas, por ejemplo, a tecnologías en el sector industrial, ¿no? No sé, a un PLC. Sí. No, claro. De hecho, las herramientas de paga, otra vez volviendo a las herramientas de paga y por qué valen tanto. Si vemos, tienen los estándares, no solamente PCI, los estándares financieros, están IEC 62443, el estándar para ciberseguridad industrial, lo tienen ahí cargado. Okay. Tienen los stencils, además, que muchas veces no hay en las herramientas open source, lastimosamente. En las herramientas open source tenemos UML, diagramas con cuadraditos, pero en estas herramientas de paga ya está pues con los dibujitos, está ilustrado, está más bonito para que... Sabemos que muchas cosas entran por los ojos, ¿no? Lastimosamente tenemos que vender nuestro trabajo a gente que a veces no es técnica, a junta directiva y comités que no son todos técnicos. Y si muestras un diagrama UML de puro cuadraditos, pues no, mejor ni lo lleves, ¿no? En cambio, cuando llevas
un modelado de amenazas donde el diagrama está más ilustrado con componentes que están familiarizados, están ilustrados a lo que ellos viven en su día a día, es más fácil. Porque nosotros nos ha tocado modelar amenazas, por ejemplo, en el sector de gas y petróleo en Bolivia, y ya entra ahí el gerente de producción, pero no el gerente de producción de sistemas, sino el gerente de producción de endulzamiento de gas y demás, ¿no? que no está muy interesado. Negocio puro. Sí, claro. Ahora en esas, un poco dando fe de lo poco que he explorado en todo caso, he visto que, por ejemplo, están todos los iconitos de todos los N componentes de Azure, por ejemplo. Exacto. O de EasyPay, de Amazon, ¿no? Y eso es genial, pues, porque los negocios ahora se están moviendo a arquitecturas que funcionan en nube. Claro. Así es. Entonces ya tienes un diagrama entendible, primero por todo el equipo ágil, por todo el equipo que posiblemente no solo va a implementar la programación, sino desde el diseño, ¿no? O sea, lo tienes bien estructurado todo. Ahí hubo hablando nuevamente, pasando a las herramientas, ¿cómo crees que ha evolucionado el modelamiento de amenazas ya con temas, por ejemplo, de inteligencia artificial, nube y demás cosas? ¿Qué tanto ha facilitado este modelamiento? ¿Qué hace la inteligencia artificial para llevar a cabo esa tarea? Sí, bueno, empezando con los temas de nube, más allá de que estas herramientas de paga están, muchas de estas en la nube para facilitarnos, ¿no? Para trabajar de una manera en la que trabajamos con otras herramientas de seguridad. También ya vienen potenciadas con IA, todos sabemos que eso vende bastante, y hace más rápido el modelamiento de amenazas. Y este es un factor muy importante, no es un dato menor, porque lastimosamente el negocio, las células de programación, nadie te va a esperar a que hagas un modelamiento de amenazas en 1 o 2 semanas. Eso lo he vivido, en la realidad se vive, hay mucha impaciencia porque estamos hablando de metodologías ágiles, entre comillas, o entre paréntesis, rápidas, ¿no? Te quieren todo rápido. Entonces, no hay mucha paciencia ni para el ethical hacking hay mucha paciencia, mucho menos para un modelo de amenazas. Entonces, tener ayuda de inteligencia artificial que haga mucho más rápido, y estas herramientas ya vienen potenciadas con eso para dar mucho más rápido escenarios de ataque incluso, nos ha beneficiado bastante. Se me ocurre a mí que si tienes amenazas, la inteligencia artificial te puede ayudar rápidamente con las recomendaciones. No sé. Claro. Poniendo un escenario donde haya integración, ¿no? Pero no directamente de la herramienta. Si la herramienta viene que no he visto ninguna que directamente aplique inteligencia artificial. No he visto. Pero me imagino que pronto lo habrá, o si hay, todavía no lo he visto. Lo utilizan muchas veces para interpretar a tu diagrama, ¿no? Porque para que no pierdas el tiempo en un punto que muchas veces se pierde tiempo, en recrear el diagrama. Arquitectura te pasa un diagrama para que hagas, a ti que eres de seguridad, tienes que hacer un modelado de amenazas. Te pasa un diagrama UML. Entonces, tú agarras eso y hasta que agarres, este cuadradito significa servidor web, este otro cuadradito significa WAF, este otro cuadradito, para que no pierdas tiempo en eso, la herramienta con inteligencia artificial agarra y te lo ilustra. Te hace todo el diagrama, te lo importa y te lo deja listo para que empieces el cuestionario. Y eso ya visión computacional, sí, eso ya viene. Reconoce el componente y te dice qué amenazas. Eso es lo bueno, ¿no? Te lo ordena y te lo deja más bonito que estar haciendo a mano. Y una consulta, y ahora que, por ejemplo, no sé, pues en seguridad defensiva hay un montón de certificaciones, ofensiva igual, seguridad de información igual. Y en este concepto, en temas de modelamiento de amenazas, han aparecido certificaciones, hay centros de estudio. He visto certificaciones de marca propia, ¿no? Pero certificaciones que sean agnósticas o que sean de capítulos, específicamente modelamiento, no. Más que todo en riesgo, sí, pero en modelamiento de amenazas propio, no. O sea, digamos que puede haber, no sé, se me ocurre un fundamentals de modelamiento de amenazas, pero de una marca, una cosa así, o un practitioner o un team champion. Sí, esas sí hay, ¿no? Pero muy jaladas a su herramienta específicamente. Okay. Seguramente es también porque hemos visto que las asociaciones internacionales como ISC2 y SACA tienen sus propias certificaciones en desarrollo seguro, ¿no? En donde ya ven modelamiento de amenazas como parte de eso. Entonces, SSLP, por ejemplo, de ISC cuadrado, no, la misma que certifica CISP, ellos tienen su propia certificación para desarrollo seguro, donde tienen todo el tema de modelamiento de amenazas es un eje central. Entonces,
No creo que todavía se animen a sacar una certificación específica para modelamiento de amenazas. Hugo, y una consulta, ya más o menos entendiendo un poco más el concepto del especialista en modelado de amenazas. ¿Qué crees que diferencia al especialista en modelado de amenazas de un arquitecto de seguridad, de un especialista en DevSecOps, de un pentester, o es un poco de todo que finalmente el especialista lo trata durante todo el ciclo de Qué buena desarrollo? pregunta, qué buena pregunta. Sí, yo creo que tiene que ser alguien de todo. ¿Por qué? Porque para hacer un buen modelado de amenazas hay que saber cómo se ataca, ¿no? Hay que poder generar un escenario de ataque. Y el escenario de ataque entra por puede entrar por la parte de aplicación, evade o hace un bypass de componentes de infraestructura, de la parte defensiva. Entonces, yo creo que un pen tester, que es generalmente alguien que tiene un perfil de todo, que ha empezado, como dice Ricardo, a veces con desarrollo, otros colegas han empezado con redes y han visto de todo. Conocer de todo un poco, los pen testers tienen esa ventaja para poder hacer modelamiento de amenazas. Es que, ¿quién mejor también, no? Para poder ver un escenario de ataque, que es lo que queremos ver en un pen tester. Claro. O sea, a lo que voy es que, por ejemplo, claro, el pentester ve una parte, ¿no? El arquitecto Sí. ve otra parte, ¿no? Que Más realmente, defensivo, sí. claro, más defensivo. El DevSecOps quizá ve algo más de código, ¿no? O está más alineado a ello. Pero el especialista de modelado de amenazas o alguien que quiera, digamos, meterse a asumir ese rol, tendría que saber un poco de todo ello. Y también riesgos. Porque La consecuencia, y tal vez eso es algo que a muchos pentesters no les gusta, ¿no? La parte, entrar a la parte formal y la parte de registros y la parte... Porque se necesita mucho apoyo de áreas que no son técnicas para poder hacer modelamiento y para poder, por ejemplo, para darle un input a pasta, entrar a cuántos usuarios va a afectar, eso no te lo va a decir un diagrama, eso más que todo es entrevista Claro. con el mismo Scrum Master, entrevista con los líderes técnicos, entrevista con el PO, en muchos casos, para tener un modelado que te dé todo ese dato. Si va a haber afectación económica, si va a haber afectación legal, regulatoria, que eso debería salir del modelado. En el análisis de riesgo ya sale cuánta plata se va a perder por esa multa, pero que le llegue a riesgos, decir aquí va a haber multa, nace en el modelado. Claro. Y para saber eso se necesita, uno, conocer del negocio, y si uno no conoce bien del negocio, y es muy difícil desde nuestros roles conocer a plenitud qué es aplicación, qué tipo de servicio le va a dar al negocio, necesito mucha entrevista. Claro. O sea, no todos son skills técnicos. No todos son skills técnicos. Y tú te has dado cuenta que cuando una empresa está bastante segura, tú trabajas en el sector, no sé si has visto un reporte, por ejemplo, de Ethical, ya son poco, o sea, vas a encontrar pocos hallazgos de, no sé, pues un SQL injection. Claro. O sea, más los hallazgos están referidos a lógica de negocio. Claro. ¿Ya? Un montón a lógica de negocio, diría un 70, un 80%, ¿no? Pero tú, ¿cómo puedes detectar las amenazas del negocio? O sea, de esa lógica que está detrás de una solución, de una aplicación. Si no es incorporando en ese análisis a las personas del negocio, se me ocurre. No sé qué recomendación nos das ahí, complementando un poco tu pregunta, ¿no? El perfil de las personas que van a hacer este modelamiento de amenazas tiene que conocer sí o sí el negocio, tiene que conocer exactamente cada flujo, cada iteración, cada dato que se pone, digamos, en un formulario. Muy difícil, ¿no? Muy difícil que vaya a conocer, ni siquiera conocer todo el negocio, conocer potenciales negocios o negocios que recién van a salir. Porque muchas veces el acompañamiento va en estos desarrollos, iniciativas que tiene un mismo negocio, nuevos productos que tiene un negocio. Entonces, quizás sí conocer el sector, por lo menos, ¿no? Conocer el contexto del sector. En el sector financiero, conocer por lo menos qué es un crédito, ¿no? Conocer cómo fluye el tema de tarjetas de crédito. Eso ayuda mucho, por ejemplo, cuando vamos a recomendar o vamos a anticiparnos amenazas que pueden tener incumplimiento en PCI o exposición de datos de tarjeta de crédito, de débito, que como bien dice Ricardo, generalmente en un pentest, está bien, no se encuentran cosas técnicas, o a veces el mismo pentester puede omitir que está viendo un PAN completo, un PAN de los 16 dígitos expuestos ahí de la tarjeta están fluyendo. La herramienta, el Barb Suite o tu Kali, nadie te va a decir que esa es una vulnerabilidad. Él mismo lo va a ver, el pentester fluyendo, y no le va a parecer una vulnerabilidad. A no ser que él conozca a nivel de negocio que eso es una debilidad, es poner el PAN completo.
Claro, y o sea, me refiero a que ese perfil está dentro de la empresa, ¿no? Dentro del área de negocio. O sea, si hay una persona del área de créditos, obviamente sabe de seguridad de información, sabe que podría representar una exposición de una tarjeta de crédito en algún sitio público, o sea, pero no necesariamente cuando se hace modelado de amenazas hay alguien que le dice a ese modelador que eso podría representar un riesgo, ¿no? Ujú. Porque normalmente el modelador, corrígeme si me equivoco, está pensando más, como tú dices, ¿no? En un spoofing, en un tampering, ¿no? En una exacto. elevación de privilegios, a eso iba, ¿no? Exactamente. Ajá. Ujú. ¿Hay algún caso de éxito en el que, por ejemplo, tú hayas tenido un elemento de medición que te ha dicho, oye, lo que hice Sí. valió la pena, sirvió, y miren, ¿ves? Tiene que ser sí o sí usarse esto porque esto es efectivo. Un KPI, algo así, ¿no? Un indicador, algo que te haya Sí, dicho. sí. No, Y, Con impacto al negocio, me refiero. no, o y sea. casualmente me pasó aquí en Perú. ¿Ah, sí? No puedo, Excelente. no, me dijeron que no puedo dar nombres de empresas, pero sí, me pasó justamente acá en Perú, donde hicimos modelamiento de amenazas. Le llamo caso de éxito, pese a que obviamente después uno puede encontrar vulnerabilidades y demás, pero también uno tiene que entender que hemos encontrado vulnerabilidades que estaban mapeadas en el modelamiento de amenazas y que por a veces, ya sea temas económicos o de priorización, no se las ha atendido, no se ha hecho mucho caso a implementar a ese control o el apetito de riesgo del negocio, pero que han estado mapeadas desde un inicio. Justamente identificando amenazas para esta entidad, era una nueva entidad, y el listado de controles, y manejando todo el tiempo, semanalmente, en KPIs justamente, manejando las métricas de cómo estábamos cerrando. Y esto es bien interesante, porque una amenaza no tiene un solo control que lo cierre, una amenaza tiene N controles, 3, 4 controles, y a su vez estos 4 controles no abordan solo esta amenaza, te abordan 2, 3 amenazas, un poquito de esta, un poquito del otro, un poquito del otro. Entonces, esa relación es lo que hay que medir en porcentajes. No es uno te cierra a uno, un control te cierra una amenaza. Aquí íbamos manejando por porcentajes y en eso nos ayudó la herramienta, una herramienta de paga, que valga decir que ayudó en ese entonces. Y llevar eso ha ayudado mucho ¿a qué? A que las células de desarrollo, estas células de desarrollo no solo se enfocaban... bueno, nosotros en la parte de seguridad no solamente a ver vulnerabilidades, no solamente hacer un ethical hacking continuo, sino desde un inicio, mira, necesitas este control para esta amenaza, antes de que vengan los hacking ético. Ah, qué bacán. Antes de que vengan los hacking éticos. ¿Por qué? Porque la idea era que justamente el hacking ético venga y no nos reviente tanto, ¿no? O sea, encuentra, como bien decía Ricardo, ya vulnerabilidades no tan obvias, no tan triviales, no estas que podían haberse resuelto a simple vista. Ya, y podrías decir en ese sentido que pocas vulnerabilidades significa que ha habido un buen modelo de amenazas o no necesariamente. No solamente pocas, sino también que tengan un justificativo de por qué, ¿no? Que no sean, por ejemplo, admin, ¿no? Y solamente tenemos 3, no de ese tipo, sino vulnerabilidades que han tenido que requerir alguna inversión fuerte de parte, o que el control para esa vulnerabilidad o para esa amenaza ha tenido que requerir una fuerte inversión. Pero también podría haber sido que el desarrollo seguro haya sido bueno, o sea, que el equipo de desarrollo tenga buenos estándares de programación, ¿no? Los programadores hacen muy bien su chamba, ¿o no? Es que aquí hay un tema que justamente ese era el pensamiento de la gente, el líder de tecnología, que decía, vamos a invertir en herramientas para la parte de infraestructura, comunicación, ¿no? Obviamente no sin dar marcas otra vez, porque ustedes saben cuáles son las marcas famosas aquí. Vamos a poner esto que nos hace toda una postura, esta nos hace toda una postura de la arquitectura. ¿Y para el desarrollo qué? Para el desarrollo, no, el programador tiene que programar bien. Pero entonces, bajo esa misma lógica, podríamos decir entonces los administradores de servidores que configuren bien, que jardinicen bien y cero herramienta. ¿Para qué postura? ¿Para qué este otro? Entonces, de la misma manera, todos somos humanos en el desarrollo. Obviamente nos preocupábamos de que se desarrolle bajo los lineamientos de desarrollo seguro, que el código sea lo más seguro posible, ¿no? El tema de que no haya llaves hardcodeadas y demás. Pero aún así, ¿no? Aún así siempre puede haber el error humano, puede evadirse algún control, puede pasar algo y lo mejor es tener siempre
también algunas soluciones que ayuden al mismo código. Y una consulta, ya en base a tu experiencia y todo ello, dentro del modelado de amenazas, ¿qué pasa cuando, digamos, una vez que se pone a producción y todo ello, la vulnerabilidad viene de una dependencia de terceros, de una librería? Wow. Viene de algo en la cadena de suministro. Eso también forma parte del modelado de amenazas. Sí. Pero ¿cómo actuar cuando ocurre algo así? Bueno, primero que sí viene, es más, las herramientas no solamente te dicen, para esta amenaza pon esta línea de código como control, sino también te mandan procedimientos. O sea, te dice, aquí tienes que implementar un aparte de las recomendaciones técnicas, mide un procedimiento de hacking ético, un procedimiento de SAS para tu escaneo de código y SSA también para componentes de terceros. Ahora, cuando ya pasa, estamos hablando ya de respuesta a incidentes, ¿no? Ya estamos entrando a un terreno ya más de respuesta a incidentes que de modelamiento de amenazas. Que con modelamiento de amenazas somos lo más preventivo posible. Claro, pero durante la fase de modelamiento, ¿cómo también yo aseguro el tema de dependencias de terceros, de componentes quizás librerías, sí, que no dependan de mi equipo? Claro, bien interesante, porque en Chile recientemente me han pedido que haga modelamiento de amenazas para no solamente para la integración con terceros, sino para los mismos servicios que del tercero. Okay. Y hemos tenido que ahí pedir, es lo bueno también, no sé si a nivel de contrato o qué nivel de acuerdo tendrán entre empresas, pero más bien los proveedores abiertamente, ¿no? Aquí está nuestro diagrama interno, aquí con el que dan servicio, no más de eso tampoco, los componentes que ellos utilizan, este es el software que utilizamos, e incluso el proveedor del proveedor, ¿no? Nuestro proveedor es tiene esto, tiene estas marcas, y nosotros hemos hecho modelado de amenazas también para ese proveedor y toda la integración que el proveedor tiene con su proveedor incluso. Claro. Porque como bien dices, esa puede ser, y hoy en día vemos que esa es una de las principales brechas. Entonces nos ha tocado ha habido una buena proactividad, ahí no digo que mía, sino de los mismos líderes de seguridad en esta entidad. Y así es muy interesante porque estaban preocupados justamente por el tercero. Acá, al contrario, a mí me ha tocado un escenario totalmente diferente, ¿no? En algún momento, por ejemplo, le pedías eso a la entidad y la entidad te decía, ¿qué es modelamiento de amenazas? O sea, obviamente hay empresas que... Hay de todo tipo, pues, ¿no? Me imagino que este tipo de empresas, por ejemplo, que refieres cuando ya tienen todo instalado, también es porque dan servicios a un sector que los demanda, que hay una necesidad de compliance bastante alto. Sí. Que no necesariamente pasa en todos los sectores, ¿no? Sí, justamente el caso que les comento es de una entidad financiera donde ya se hace modelados hace años, ¿no? Años. Entonces, ellos tienen ya, se puede decir, relativamente maduro el tema, más de modelamiento que de análisis de riesgos, ¿no? Pero sí de modelamiento, ¿no? Bastante exigencia en modelamiento, bastante centro, es más, desde la misma gerencia de seguridad que tiene un enfoque de riesgos para exigir modelamientos. Entonces, al proveedor, obviamente el proveedor si le pide, dame tu modelamiento, no lo va a dar, pero si el proveedor tiene sus certificaciones, tiene todo lo que es su buena reputación, pero también se le ha pedido sus mismos diagramas para hacerle modelamiento de amenazas antes de que se haga toda la integración, antes de que se haga toda la implementación. ¿Por qué? Porque también vemos en cadena de suministro, todos debemos hacer análisis de riesgo del tercero, ¿no? Todos sabemos, es un análisis de riesgo. Tienes PCI, tienes ISO 27001, tienes este otro. ¿Te han hecho ethical hacking? Sí, pero en el modelamiento de amenazas vemos mucho más allá, ¿no? Vemos qué protocolos están utilizando, el flujo que va a haber, qué versiones de sistemas operativos están utilizando ahí y demás. Y si bien digamos que lo más importante sería hacerlo antes de la integración, ¿no? Sería ideal. ¿Qué sucede cuando ya estamos integrados y encontramos una amenaza latente al momento de hacerle modelado de amenazas a ese tercero? ¿Qué sería lo más recomendable? Pasa que ahí estaríamos disfrazando ya, y más que una amenaza, estaríamos encontrando una vulnerabilidad. Si ya está integrado, llegamos tarde, es una vulnerabilidad más que una amenaza, ¿no? Entonces, la idea justamente de la amenaza es que esta amenaza no se vuelva una vulnerabilidad, porque algo que diferencia la amenaza de la vulnerabilidad, y es bueno comentarlo, tal vez, quizá la mayoría en la audiencia lo sabe, pero a veces tenemos otros jefaturas o qué sé yo, donde no se tiene bien diferenciado. ¿Cuál es la diferencia entre amenaza y vulnerabilidad?
¿no? Que la amenaza es estática, ¿no? Va a estar ahí, así tengamos controles, siempre va a estar ahí. ¿No? Podemos poner controles y el riesgo inherente va a bajar o el riesgo residual, pero siempre va a estar ahí. En cambio, la vulnerabilidad sí la podemos mitigar. La amenaza no. Y hablando de estos temas de software o tecnología de terceros, en algún momento me tocó estar definiendo RFPs, por ejemplo, para que la empresa adquiera un producto, ¿no? Un producto de un tercero. Entonces, cuando tú ves cómo hacen las empresas para solicitar, por ejemplo, algún tipo de compliance y tú tengas la confianza de usar los software, la mayoría de empresas pide ISO 27001, pide SOC 2 tipo 2, pero nunca he visto, y ahorita que viene bien la intervención de Hugo, es que podrías pedir, por ejemplo, ese tipo de documentos, no sé, de modelamiento de amenazas. Me imagino que en empresas con las que son locales, ¿no? Pero si, por ejemplo, vas a pedir esto mismo a una empresa, por ejemplo, de un producto world class o de uso masivo, por ejemplo, no sé, pues quieres hacer una integración con una plataforma que es el canal de IA de Copilot, no sé, y tú vas a integrarte a eso con tus herramientas. No creo que te puedan dar tu modelamiento de amenazas, ¿no? O sea, no sé hasta dónde llega, pero sí, Claro. pensando en las empresas que son locales, donde hay librerías que se están desarrollando, ya sea demanda, personalizadas, o que están, digamos, vendiendo productos que son específicos para un contexto de una aplicación, una solución que vas a desarrollar. Por ahí creo que va el tema, no sé si tienes una opinión. Claro, si son desarrollos a medida puede haber ahí más riesgo que si es algo world class, que es algo más con una reputación que le precede, ¿no? Y también el nivel de exigencia, como bien mencionas, no le pides algo, un modelamiento de amenazas a Google y seguramente te va a mandar al diablo. Pero sí, ahora, y las empresas que tienen, no sé, pues, están vendiendo un software para hacer Canvas, ¿no? Ya que aparte se integra con, no voy a decir marca, se integra con el software que tú tienes, ya todos tienen una parte en su portal hay una redirección a darte esa información de seguridad, de ciberseguridad. Y con eso tú tienes la confianza que el producto ha pasado pues algunas pruebas, hay una revisión de un tercero independiente, ¿no? La misma norma de ciberseguridad que ha sacado hace un tiempo para el sector financiero, digamos, el regulador, también exige eso, SOC 2 tipo 2, ISO 27001. Y eso he visto que también en otros escenarios también lo están pidiendo, ¿no? O sea, ya estamos llegando al cierre. Sí, ya casi llegando al cierre ya hubo. Bueno, una pregunta para cerrar. ¿Tú qué estrategia le darías a una empresa mediana grande, quizá que tiene una madurez ya media alta en ciberseguridad para que pueda empezar a implantar modelado de amenazas? Para empezar a implantar, bueno, si está empezando, lo mejor es empezar con Stride, ¿no? Para no ir lanzando dardos y estar exagerando con el riesgo, porque a veces también si no estamos muy maduros podemos tender a exagerar el riesgo y decir, no, por este ataque o por esta amenaza nos van a robar tantos millones de dólares y estamos generando una exageración en la seguridad, no justificada. Entonces, ahí se puede empezar con Stride y también no solamente por el lado de desarrollo seguro, sino también por el lado de riesgos. Esto tiene que hacer una tenaza donde la gente de riesgos también tiene que ir empezando a hacer análisis de riesgo cuantitativo para que luego de Stride se llegue a poder, a Pasta, por ejemplo, y integrar Pasta con Fire. De acuerdo. Permítame una última pregunta. Las personas que nunca han visto modelamiento de amenazas, pero que están interesados después de esta charla, seguramente varios van a estar muy interesados en ese tema. No solo personas, sino también negocios. ¿Dónde buscar? ¿Dónde empezar, digamos, a aprender sobre este nuevo concepto? ¿Dónde practicar? ¿Qué sugieres? Sí, justamente OWASP. Bueno, ahí todos sabemos que es una comunidad abierta, justamente con muchas iniciativas para modelamiento de amenazas.
te trae desde las más básicas, por ejemplo, la cornucopia, ¿no? Que es aprender jugando, hacer modelamiento de amenazas jugando con cartas de posibles potenciales amenazas. Y eso es muy bueno, muy incluso hasta entretenido, que es algo que hemos visto que a las células hoy en día, a las células de desarrollo ágil les gusta, ¿no? Jugar, que con el refinamiento, que aquí tienen sus horas de bastante entretenimiento. Entonces, ahí puede ayudar toda la documentación de cornucopia. OWASP tiene desde lo que es cornucopia también hasta manejo de stride. Ayuda bastante. Lo que no hay que hacer o lo que una empresa puedo recomendar que no tenga como estrategia es volcar toda la normativa de OWASP, todo el ASBS o todo el MASBS y decir, este es modelado de amenazas. Porque me ha tocado ver eso, ¿no? Otra vez, poniéndome sombrero de auditor, me ha tocado ver el modelamiento de amenazas. Aquí está un Excel con todas las pestañas de ASBS para aplicación web, MSBS para aplicación móvil, ¿no? Con 300 recomendaciones. Ese es el modelado de amenazas. Pucha, y ahí ves recomendaciones que ni siquiera aplican para ese desarrollo, ¿no? Que te dice, para el WebView hacer esto, pero si ni siquiera por política aquí no se puede poner WebView. O por el otro lado, modelamiento de amenazas para la nube de tal empresa y hay recomendaciones de Azure, pero ellos utilizan 100% AWS. Entonces, la idea es no agarrar una norma y volcarla y decir, modelamiento de amenazas es que cumplas todo esto. Y te hago seguimiento de aquí en adelante. Personalizarlo, en todo caso. Sí, claro, tiene que estar contextualizado, personalizado y en base a amenazas, otra vez, no en base a controles, no en base a... Si bien los controles me ayudan a cerrar amenazas, no basarme en toda una normativa de controles, sino en escenarios de los ataques. Tengo que centrarme en los escenarios de ataque porque... Y eso es algo que, volviendo a lo que me preguntaba Roger hace un momento, en los terceros, lo que más quería el banco, en este caso, era ver el proveedor qué potenciales ataques había a su sistema. Entonces ahí uno agarra y no tienes tus 200 normativas o tus 200 controles que te pide SBS, sino agarras 6, 7 potenciales ataques que podría sufrir ese sistema. Entonces ahí te enfocas con el modelamiento de amenazas, en esos 6 o 7 ataques potenciales. Claro, ahí el foco es amenazas, ¿no? O sea, claro, el foco es amenazas. Claro. Ahí puede estar críticas altas y las medias, que son apetito. Otra, ahora que se me viene a la mente, una estrategia... También una recomendación de estrategia es el apetito de riesgo, tenerlo bien claro desde un inicio, porque queremos que, me ha tocado ir a entidades donde dicen, el apetito de riesgo aquí en el banco es bien exigente y no se permiten amenazas ni vulnerabilidades que sean críticas altas, medias, bajas, ¿no? Todo. Eso es un apetito demasiado exigente que te tienes que centrar en todo y al final no te centras en lo que debes. Claro, muy restrictivo. Nada, Hugo, agradecerte por acompañarnos en el podcast, darte el tiempo de poder estar acá con nosotros, explicarnos un poco más de lo que es el modelado de amenazas. No sé si quieres decir unas palabras para el público de Seguridad 360. No, primero agradecerles a ustedes, Roger y Ricardo. Un saludo a toda la audiencia. Espero que les haya servido de algún modo estos pequeños tips que estamos lanzando acá. Seguramente son profesionales que también ya están formados, que tienen experiencia y todos sabemos, ¿no?, que aquí en este rubro no lo sabemos todo y es bueno retroalimentarnos entre todos, comentar las experiencias y seguir compartiendo. Y qué buena iniciativa, felicitarlos también por este espacio que tienen y qué gusto realmente que entre profesionales de la seguridad estemos con este tipo de iniciativas, compartiendo y difundiendo sobre todo los profesionales más jóvenes, ¿no? Quizá nosotros ya en nuestros inicios no hemos tenido esta posibilidad de interactuar o de ver o de conocer información de otros expertos de esta manera. Muchas gracias, Hugo. Nos veremos en el siguiente episodio. Las redes sociales están en la descripción del video. Síganos en el canal de YouTube, suscríbanse, comenten, denle like. Eso sirve mucho para poder posicionar mejor los videos y podamos llegar a más audiencia. Ya nos veremos en un próximo episodio con un nuevo invitado para seguir tocando temas de tecnología, ciberseguridad, tendencias y mucho más. Muchas gracias y nos vemos en un próximo programa.